Mi siguiente invitado es Sidney Citón Ureta. Él es abogado, miembro del equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli. Sidney, un placer tenerte aquí en Next Noticias. Buenos días. Buenos días, Fernando, un placer. Bueno, tomando en cuenta esto de la magistrada López, y tú decías, ¿a qué hora entró esta demanda a la Corte? ¿Cuánto tiempo tomó ella en admitirla? ¿Y en cuánto tiempo tomó el procurador en enviar una vista de 43 páginas? Es decir, no dan los tiempos. Sí, Fernando, hay muchas cosas que se han dado de forma irregular dentro de esta acción de constitucionalidad. Ajá. Lo primero que tenemos que señalar es de que esta acción de constitucionalidad ingresa el día 30 de marzo a la Corte Suprema de Justicia. El día 30, en horas no laborables, se hace inmediatamente la admisión de la misma. Y una vez se hace la admisión de la misma, se envía al Procurador de la Nación. El Procurador de la Nación la recibe supuestamente el día 31 y el día 1 la devuelve ya con un concepto de 43 páginas. Importante señalar que antes de esta acción había dos acciones de constitucionalidad que, aun cuando los proponentes de esa acción indicasen de que estaban desistiendo de las mismas, lo cierto es que no se puede desistir de una acción de esta naturaleza. La primera le tocó a la magistrada Cornejo y la segunda al magistrado Ayub Prado. La tercera, que fue la que se admitió de forma veloz, como nunca antes se había visto dentro del trámite de los procesos en la Corte Suprema de Justicia, fue la que le tocó a la magistrada López. Esta acción es importante indicar de que rompe con toda la jurisprudencia que durante los últimos 26 años se había producido en la República de Panamá. En la República de Panamá había existido una constante de las dos procuradurías, la de la Nación y la de la Administración, el Tribunal Electoral y la Corte al unísono. Contra las decisiones jurídico-electorales no cabe el recurso de constitucionalidad, la acción de inconstitucionalidad, porque la Constitución siempre ha sostenido de que es una función privativa, exclusiva del Tribunal Electoral, ejercer la justicia electoral. Siendo así, entonces, la admisión de esta acción rompió con esa cadena de jurisprudencia de más de 26 años. Y esto es muy llamativo, muy sintomático, porque ni siquiera las acciones de constitucionalidad se admitían. La Corte decía, esto no es una tercera instancia, usted no puede acudir aquí. Y nosotros no nos podemos inmiscuir en la función jurídico-electoral penal del Tribunal Electoral, porque así lo define la Constitución. No podemos usurpar funciones de ese ente del Estado. Entonces, esto es llamativo, la celeridad que se le imprimió. Aquí lo que se está haciendo es judicializar directamente el ejercicio político para beneficiar a alguien en particular. Claro. Si la magistrada López considera que ella está ejerciendo algún acto que la va a catapultar, yo pienso que va a ser en negativo, porque en este momento ha comprometido precisamente la institucionalidad del Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral se ve ahora comprometido a que en cualquier momento cualquier magistrado se le va a ocurrir admitir otras acciones de esta naturaleza, de carácter político, y va a quedar siendo la Corte Suprema quien va a dirimir los conflictos electorales. No así el Tribunal Electoral, que es el que tiene las atribuciones y el ejercicio y la potestad de las mismas. Hay una nota que está circulando dirigida de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, firmada por Otto Escartín Romero, pues dirigida a Roniel Ortiz, que dice: tengo el agrado de dirigirme a usted en ocasión de hacer referencia
a su escrito de fecha del 14 de febrero del 22, recibido en este ministerio el 15 de febrero del 22 con código de ingreso ex mire 2022-013262. Sobre el particular, en cuanto a su solicitud, tengo a bien sugerirle, respetuosamente, se sirva a dirigir su petición a la autoridad jurisdiccional mencionada en esta nota, dado que en esta dirección no le constan los trámites realizados por ese juzgado, referente a el director nacional de Tratados Internacionales y Asuntos Jurídicos de la Cancillería. Por ende, pues nadie ha pedido el levantamiento de la especialidad, ni nadie ha pedido absolutamente nada. Sí. Por eso. Mire, de ahí viene mi pregunta, Sidney. ¿Podía el Tribunal Electoral invocar la especialidad viendo que se está hablando de un juicio a una misma persona? Es decir, no estamos hablando de dos entes distintos. Mire, para empezar, la Constitución le asigna de forma exclusiva la interpretación y aplicación de la ley electoral al Tribunal Electoral. Esa es una función exclusiva. Esa es como, por ejemplo, que algún ente del Estado o algún tribunal que no sea la Corte Suprema de Justicia quiera usurpar competencia y quiera juzgar, por ejemplo, a un cónsul o a un embajador. Esa es una función que por ley, por Constitución, está asignada a la Corte Suprema de Justicia. Si otro ente quisiera hacerlo, naturalmente que estaría violando la Constitución y la ley. La interpretación y aplicación es una función del Tribunal Electoral, más nadie. Guste o no nos guste, es la función del Tribunal Electoral. Aquí, por ejemplo, cuando el Tribunal Electoral dijo que no se levantaba el fuero de Martín Torrijos, todo el mundo aplaudió con los pies. Cuando se dijo que no se levantaba el de Rómulo Rux, todo el mundo aplaudió con los pies. Cuando se dijo que no se levantaba el fuero electoral a otras personas, todo el mundo aplaudía con los pies. Pero ahora, como se trata de Ricardo Martinelli, tenemos los adversarios y enemigos de él cuestionar y atacar la credibilidad y la institucionalidad del Tribunal Electoral. Más que todo la institucionalidad, porque aquí, repito, estamos hablando de un tema de carácter constitucional. Eso no es cuestión de que si nos agrada o nos desagrada. Así está establecido en la Constitución. Entonces, el tema de la especialidad es un tema que radica en un tratado, un convenio bilateral, un acuerdo bilateral entre dos estados. Ese tratado de 1903 dice precisamente que no puede juzgarse a una persona por hechos distintos sobre los cuales fue solicitado al Estado extranjero, en este caso Estados Unidos. Panamá solicitó la extradición de Ricardo Martinelli por 4 delitos y sobre esos 4 delitos fue juzgado, no una, 2 veces, no por 3 jueces en tribunal de juicio, por 6 jueces, y en las 2 ocasiones fue absuelto. En consecuencia, Ricardo Martinelli no puede ser juzgado por otros hechos distintos sobre los cuales fue pedido en extradición. Eso lo contempla el tratado. Así lo dice. Entonces, si querían juzgar a Ricardo Martinelli por otros hechos, debieron de haberlo solicitado en su momento. No lo hicieron. Pero además, también tenían la oportunidad de haber pedido, ya una vez en Panamá, que se aplicara la excepcionalidad, como por ejemplo se ha aplicado en el caso de una persona que fue extraditada de Panamá hacia los Estados Unidos hace algunos años, y esa persona fue juzgada en los Estados Unidos por otros hechos distintos por los cuales fue juzgado, pedido en extradición. Y en consecuencia, Estados Unidos le pidió a Panamá que le diera el waiver, que le diera la autorización para poderlo juzgar por los otros hechos, ya estando la persona en Estados Unidos. La persona va a un juez y resulta ser que el juez dice, un momento, no tenían necesidad de haberme pedido esto, porque los hechos sobre los cuales se le está juzgando a esta persona fueron posteriores
a cuando fue traído en extradición. Una vez salió de la cárcel, la persona cometió otros hechos y ahí sí ya no había que pedir la excepcionalidad. La dispensa. Pero el juez, claro, pero Panamá conoce perfectamente este precedente que fue hace unos años, es de un pasado reciente. Y Cancillería lo conoce también, pero se pidió la excepcionalidad y se fue ante el juez. Panamá tenía que haberle solicitado a Estados Unidos le concediera la excepcionalidad y se celebra una audiencia. ¿Ante quién en este caso? Ante el juez Torres, que fue el que concedió la extradición bajo los parámetros que pidió la República de Panamá. Entonces, no se solicitó. Cancillería está diciendo en esa nota, a nosotros no nos consta. ¿Por qué? Porque cuando lo solicitaron durante el periodo de Kenia Porcel, resulta que lo hicieron mal. Y Cancillería le dijo al Ministerio Público, señores, adecúen su solicitud con base en estas especificaciones o estos ítems. Y resulta ser que el Ministerio Público nunca lo hizo. ¿De quién es la culpa? ¿La culpa es de la defensa de Ricardo Martinelli, de Ricardo Martinelli? No. Nunca le solicitaron a Estados Unidos la excepción. Nunca le pidieron juzgar a Ricardo Martinelli por otros hechos distintos a los cuales ya fue juzgado y que en consecuencia había sido extraditado. Entonces, nosotros lo que tenemos que ver es que en este instante la Corte Suprema de Justicia está judicializando la política en la República de Panamá. La magistrada María Eugenia López le está haciendo un daño terrible a la Administración de Justicia, a sus otros 8 compañeros, porque al fin y al cabo entre los 9 componen una institución llamada Corte Suprema de Justicia. Toda la jurisprudencia de esa corporación indica que ellos no son una tercera instancia, que no pueden inmiscuirse en las funciones jurídico-electorales del Tribunal Electoral, que esa es una función exclusiva del Tribunal Electoral, por tanto no se pueden inmiscuir, y que ellos no admiten acciones de inconstitucionalidad contra actos de interpretación y aplicación de la ley electoral. ¿Qué fue lo que hizo cambiar a la magistrada María Eugenia López de esta posición consuetudinaria de la Corte Suprema de Justicia? Algún día lo sabremos. Pero lo cierto es que está en este instante abriendo las puertas a los sótanos del infierno para que cualquier cosa pueda ocurrir. Y lo más preocupante, que todavía los políticos no se han dado cuenta, es que este precedente nefasto sienta las bases para que el próximo torneo electoral sea dirimido no en el Tribunal Electoral, sino en la Corte Suprema de Justicia. Y eso no solo viola la Constitución, sino que nos deja en manos precisamente de la presidenta de la Corte, nombrada por este gobierno, y que naturalmente tiene sus intereses y propósitos ya marcados y definidos. Bueno, ¿qué debe pasar, Sidney? Porque admitir esta demanda no significa que se va a fallar, pues, de la forma que todos estamos preveyendo. O sea, ¿qué es lo que debe pasar con esta admisión? Mire, ayer en la conferencia de prensa nosotros, durante el fin de semana, recabamos número plural de fallos desde 1996 hasta el más reciente, proferido por la magistrada María Eugenia López como ponente. Nosotros agarramos y le entregamos a los periodistas como evidencia de los argumentos nuestros. O sea, nosotros hemos rebatido la posición de la magistrada María Eugenia López con los propios fallos de la Corte y los propios fallos de ella recientemente. Por ejemplo, hubo una decisión del magistrado Luis Ramón Fábrega recientemente, cuando era presidente de la Corte Suprema, ¿y quién firma? María Eugenia López. No admite acción de inconstitucionalidad contra la interpretación y aplicación de la ley electoral, una resolución que había dictado el Tribunal Electoral en X caso. En otro caso más reciente, el de unos diputados que están siendo objeto en este momento de cambio democrático, de expulsión de su partido, quien niega precisamente esa acción como ponente, María Eugenia López Arias. Entonces,
cuando tú refutas a una persona con sus propios argumentos, y como un audio que circuló del magistrado Eduardo Valdés Escoferi, Claro. que el problema del magistrado Eduardo Valdés Escoferi es que lo supera el odio que le tiene a Ricardo Martinelli, eso lo obnubila. Y lo que él menos esperaba es que le sacaran un audio en donde él admitía de que los actos jurídicos electorales, la interpretación y aplicación es exclusiva del Tribunal Electoral. Entonces, están haciendo el ridículo, pero más allá del ridículo, ponen en peligro la institucionalidad y la credibilidad de las próximas elecciones que se van a producir en poco más de 24 meses aquí en la República de Panamá. Sí. Y esperamos y confiamos de que los otros 8 magistrados puedan enderezar el rumbo de esa nave que ha sido mal llevada por la magistrada María Eugenia López, y que ojalá ellos actúen en concordancia con lo que han venido sosteniendo durante más de 26 años. Todos ellos han firmado en diferentes momentos y casos donde indican de que no cabe este tipo de acción. Todos ellos son firmantes. Todos los que han pasado y los que están en la Corte Suprema son firmantes de esas acciones. Así que nosotros, naturalmente, vamos a hacer valer nuestro derecho dentro de esa acción. Acuérdense que hay un periodo también para que cualquier persona que quiera opinar dentro de una acción de constitucionalidad opine, y ese será el caso de la defensa, aparte de otras acciones que también estamos presentando precisamente porque la magistrada se ha excedido, y se ha excedido no solamente en sentido opuesto a lo que dice la Constitución, sino a los propios fallos que ella ha firmado. Ahí está su firma, magistrada. Usted lo ha dicho, contra fallos, contra decisiones donde se interprete y aplique la ley electoral, no cabe acción de inconstitucionalidad. ¿Qué la hizo usted cambiar este criterio? Un criterio constante de esa institución, no suyo, porque cuando usted llegó ahí, ya ese parámetro estaba definido. Y además, la Constitución también lo prevé. Entonces, estas son las cosas que algún día la magistrada va a tener que salir a explicar. Hoy, ella se siente en zona de confort porque es la presidenta de la Corte y siente que nada ni nadie la va a detener. Pero los cargos todos son transitorios. Todos los expresidentes de la República pueden tener diferentes manifestaciones, y recuerdo de que ese comité de aplausos que hoy te dice que lo que estás haciendo, nadie en la vida lo había llevado adelante, mañana pasado no estarán a tu lado. Esa es la constante de todos los presidentes. Hágale la pregunta a todos los que han pasado del 90 para acá, y eso es lo que te dicen. Yo se lo he podido preguntar a varios, y te dicen no. Al final quedas solo. El comité de aplausos te abandona. Y ese comité de aplausos es el que tiene a la magistrada, me parece a mí, María Eugenia López, un poco enredada. Bueno, ¿cuándo van a presentar estas apelaciones, Cindy? Ya se empezó el día de ayer, se presentó Poder precisamente para tener presencia dentro de este proceso de constitucionalidad, Sí. y poder ejercer absolutamente todas las acciones que dentro del mismo vamos a llevar adelante. Bueno, Cindy Citón, abogado del equipo del expresidente Martinelli, hablando de esta decisión de la Corte de admitir una demanda de inconstitucionalidad.